Estimados alumnos, bienvenidos a la clase de accidente cerebrovascular de este curso de fisiopatología. Mi nombre es Pablo Reyes y soy médico, neurólogo y doctor en ciencias médicas. Pertenezco al Departamento de Ciencias Neurológicas Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Vamos a comenzar esta clase hablando del metabolismo cerebral, diciendo algunos hechos fundamentales, como por ejemplo que el cerebro de un adulto humano pesa entre 1200 y 1300 gramos y solamente representa el 2 a 3% del peso corporal. Sin embargo, el cerebro de un adulto recibe entre el 15 y el 20% del gasto cardíaco. Esto debido a que el cerebro tiene una muy alta tasa metabólica y además tiene muy pobres reservas de energía. Esto hace que deba recibir gran aporte de glucosa, ya que su metabolismo está en base a ella. En un cerebro normal, la glía, o sea, el tejido, las células de sostén para el funcionamiento del cerebro, en particular de las neuronas, representan alrededor del 10% del gasto energético del cerebro. Por otra parte, las neuronas representan alrededor del 90% del gasto energético. Y el 50% de la energía se gasta en mantener gradientes transmembranas. Esto quiere decir, se gasta el 50% de la energía en solamente mantener el equilibrio para la homeostasis. Por otra parte, el 25% de la energía se gasta en transporte, esto es decir, en transmisión sináptica propiamente tal. Por lo tanto, el cerebro humano requiere de gran cantidad de energía tan solo para tener una función basal. En cuanto a la energía que debe generarse para que el cerebro pueda funcionar, esta puede producirse por el metabolismo de la glucosa, cuerpos cetónicos, lactato, glicerol, ácidos grasos o aminoácidos. Sin embargo, es preferencialmente la glucosa la que da cuenta del recurso energético cerebral. Sin embargo, solamente el 4% de la glucosa es capaz de entrar por difusión simple a través de las membranas, o sea, a través del torrente sanguíneo. Por lo tanto, el resto de la glucosa debe entrar por mecanismos activos que requieren a su vez de gasto de energía. Debemos recordar que una molécula de glucosa es capaz de producir 38 ATP. Mediante la glicólisis se pueden producir dos moléculas de ATP y luego la fosforilación oxidativa da cuenta de otros 36, llegando a 38 a través del ciclo de Krebs completo. Por otra parte, los medios anaeróbicos son bastante menos eficientes, esto es a través de la glicólisis anaeróbica y del lactato. Por lo tanto, los mecanismos de producción de energía son altamente dependientes de fosforilación oxidativa por su gran rendimiento. Es decir, el 98% de los procesos de reposo dependen fundamentalmente de la fosforilación oxidativa. Estos son los procesos que utilizan oxígeno para la producción de energía. Como mencioné anteriormente, gran parte del gasto cardíaco es derivado hacia el sistema nervioso central a través de las arterias carótidas y vertebrales. Este flujo sanguíneo cerebral normal se expresa en unidad de volumen, ml, por cada 100 gramos y por minutos. El flujo sanguíneo cerebral normal en un adulto es de entre 50 y 100 ml por cada 100 gramos de cerebro por minuto. El cerebro tiene reservas energéticas muy limitadas
dado su alto metabolismo cerebral, fundamentalmente a partir de glucosa y oxígeno. El flujo sanguíneo cerebral, por tanto, está íntimamente ligado a otro concepto que es la extracción de oxígeno. La extracción de oxígeno, a su vez, es la capacidad del tejido de extraer el oxígeno unido a la hemoglobina que lleva el torrente sanguíneo. Esta capacidad de extracción puede fluctuar en función de las necesidades metabólicas del tejido. Una de las características más importantes de la fisiología del sistema nervioso es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Esto consiste en que entre ciertos parámetros de presión arterial sistémica, los vasos intracerebrales son capaces de mantener un flujo constante independiente de la presión arterial sistémica de ese momento. Este rango está dado alrededor de 60 milímetros de mercurio hasta 150 milímetros de mercurio de presión arterial media. Esto puede fluctuar en distintas condiciones y en distintas condiciones, como por ejemplo en la hipertensión arterial crónica. Luego, fuera de estos rangos, o sea, por bajo 60 milímetros de mercurio o por sobre 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, se van a hacer dependientes de la presión arterial sistémica. Por bajo 60 milímetros de mercurio, la vasodilatación de los vasos será insuficiente para mantener un flujo sanguíneo cerebral constante y la presión de perfusión cerebral caerá. Luego, por sobre 150 milímetros de mercurio, se incrementa tanto la presión sobre la pared vascular que puede vulnerarse la barrera hematoencefálica y en ambas situaciones, ya sea por 60 o sobre 150 milímetros de mercurio, se hace dependiente en forma lineal el flujo sanguíneo cerebral de la presión arterial sistémica expresada como presión arterial media. En el gráfico que acompaña la diapositiva se puede observar que la línea punteada, marcada como CPP, presión de perfusión cerebral, hay un segmento de la curva que es plana, que es justamente aquel segmento que va entre los 50 a 60 milímetros de mercurio hasta los 160. Y hacia la izquierda y hacia la derecha de esos límites, la presión arterial sistémica es lineal con respecto al flujo sanguíneo cerebral. Son dependientes linealmente. Luego, el flujo sanguíneo cerebral no solo depende de la presión arterial sistémica, la PAM, sino que también de otras características o de otras variables, como son la presión arterial de dióxido de carbono y la presión arterial de oxígeno. En relación a las fluctuaciones de estas variables, ya sea cada una por sí sola o en conjunto, la curva de autorregulación puede modificarse y desplazarse ya sea a la izquierda o hacia la derecha. En la figura ustedes pueden ver la relación que existe entre la presión arterial de CO2 y el flujo sanguíneo cerebral, así como la presión arterial de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, en aquellos casos en que existe una disminución del flujo sanguíneo cerebral, puede determinar la disminución de la perfusión del tejido cerebral y su lesión. Y esto va a ser dependiente de estas variables, como son la presión arterial de CO2 y la presión arterial de oxígeno, pero también de la presencia de colaterales, la temperatura, el tono simpático o la viscosidad de la sangre de ese momento. Por lo tanto, múltiples variables pueden afectar el flujo sanguíneo cerebral, siendo
la más importante, la capacidad de autorregulación, que puede perderse ocasionalmente. Los cambios en el flujo sanguíneo cerebral van a estar determinados por la disminución o aumento del diámetro de las arteriolas del cerebro. Ahora, estos vasos permiten, a través de su disminución del calibre, la autorregulación. Si ustedes se fijan en la figura, por debajo los 50 milímetros de mercurio, 50 a 60 milímetros de mercurio de presión arterial media, hay un colapso pasivo de las arterias que es fruto de la pérdida de la presión sobre su pared. Y por otra parte, en el extremo derecho, por sobre 150 a 160 milímetros de mercurio, hay una constricción máxima. Esto quiere decir que el tono muscular de la arteria no es capaz de disminuir más su diámetro para mantener el flujo sanguíneo cerebral. Esto da cuenta la fluctuación del diámetro arteriolar del flujo sanguíneo cerebral y su autorregulación. El flujo sanguíneo cerebral puede expresarse en forma matemática como la presión de perfusión cerebral dividido por la resistencia vascular cerebral. La resistencia vascular cerebral es el tono de dilatación o constricción que van a tener los vasos del cerebro. Estos vasos son inervados por el mismo cerebro y por la misma zona a la que pertenecen. Por lo tanto, el flujo sanguíneo cerebral es variable según la actividad cerebral local. Esto es porque en los casos en que algún área del cerebro se involucre en algún procesamiento, requerirá más energía en forma de glucosa y oxígeno y por lo tanto, para activarse, y por lo tanto requerirá mayor flujo. De esta manera se producirá una vasodilatación y aumentará el flujo sanguíneo cerebral en forma local. Como estas variaciones locales de la resistencia son difíciles de medir, habitualmente utilizamos la presión de perfusión cerebral como marcador del flujo sanguíneo cerebral. A su vez, la presión de perfusión cerebral puede expresarse como la diferencia entre la presión arterial media menos la presión intracraneal. La presión arterial media en una persona sana habitualmente es bastante constante, a lo mismo que sucede con la presión intracraneal. La presión arterial media de una persona sana fluctúa entre 80 y 90 milímetros de mercurio en actividad y la presión intracraneal no supera los 17-18 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral habitualmente se mueve en rangos de 70 milímetros de mercurio aproximadamente. Como mencioné en diapositivas anteriores, existen variables que pueden modificar el flujo sanguíneo cerebral. Hay algunas que pueden aumentarlo y otras que pueden disminuirlo. En el caso de las que aumentan, por ejemplo, la hiperemia, la hipervolemia, la hipertermia, la hipoxia, el dolor o las convulsiones pueden aumentar el flujo sanguíneo cerebral local o particular de un área cerebral. Por otra parte, factores que disminuyen el flujo sanguíneo cerebral son, por ejemplo, la hipertensión endocranial, la hiperventilación, la hipovolemia, la hipotensión, la hipotermia y el aumento de la presión torácica. Si ustedes vuelven a los gráficos que vimos anteriormente, pueden ver cómo se altera el flujo sanguíneo cerebral en función de la presión arterial de CO2. La presión arterial de CO2 puede ser modificada a través de la hiperventilación o también pueden ver cómo la hipoxia, en los gráficos anteriores, puede alterar el flujo sanguíneo cerebral en la curva de presión arterial de oxígeno en relación al flujo sanguíneo cerebral. Ahora,
¿Por qué es relevante la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral? Es relevante porque existen umbrales por sobre y por bajo los cuales la función e integridad neuronal y de la glía pueden verse comprometidas. En particular, la disminución del flujo sanguíneo cerebral puede dar cabida a la isquemia y esta al infarto, pensándolo como muerte neuronal, o sea, necrosis y o apoptosis neuronal. Ustedes pueden ver en la figura que acompaña la diapositiva que por bajo 40 ml por 100 gramos minuto podemos caer en un oligoemia y por bajo 20 ml por 100 gramos minutos podemos caer en isquemia, dependiendo de la intensidad de la isquemia y la prolongación de la isquemia puede llegar a infartarse el tejido del sistema nervioso central. Ahora, esta relación entre la disminución del flujo sanguíneo cerebral es tiempo dependiente. Esto es, va a depender de la intensidad de la disminución del flujo sanguíneo, cuánto tiempo va a requerir para producirse una lesión irreversible que llamaremos infarto. Existen modelos en primates que demostraron que dependiendo del tiempo y del el umbral alcanzado en el flujo sanguíneo cerebral es que se provocará un infarto o no en el cerebro. Por ejemplo, tras 2 horas de clampeada una arteria cerebral media y un flujo menor a 50 ml por 100 gramos minuto, se provoca un infarto. Pero también puede provocarse un infarto tras 3 horas de la arteria cerebral media clampeada y un flujo un poco más allá del doble que el anterior, o sea, menos de 12 ml por 100 gramos minuto. También puede llegar al mismo infarto. Sí existe una noción de que por bajo 20 ml por 100 gramos minuto estamos en serio riesgo, más allá de que puedan fluctuar los tiempos, estamos en serio riesgo de provocar una lesión irreversible y que la oclusión de 30 minutos o menor de 30 minutos habitualmente no provoca infartos o lesiones irreversibles, incluso en situaciones de una importante disminución del flujo sanguíneo cerebral como por debajo de 5 ml por 100 gramos minuto. Por lo tanto, las lesiones se provocarán en función de la intensidad de la disminución y del tiempo transcurrido. Esto se va a traducir en 3 zonas que no poseen una distinción neta, pero 3 zonas funcionales. Una de oligoemia, la cual es viable y que los rangos de disminución de flujo sanguíneo cerebral van entre 12 y 20 ml por 100 gramos minuto. Otra zona, que en el gráfico es la zona amarilla, que es aquella zona de penumbra, que es una zona en que hay tejido potencialmente viable, o sea, que puede sobrevivir, pero también podría lesionarse irreversiblemente si el umbral de flujo sanguíneo cerebral baja de los 8 a 12 ml por 100 gramos minutos. Y otra zona que está pintada de rojo, que es aquella zona de necrosis en que es tejido que ya no es viable y que tiene una intensa disminución del flujo sanguíneo cerebral por debajo de los 8 ml por 100 gramos minuto. El concepto que quiero dejar en esta diapositiva es que la extensión y la progresión de los territorios son dependientes de la intensidad de la disminución del flujo, pero también del tiempo. Y una zona como la de penumbra puede variar su composición, ya sea cambiando a oligoemia, haciéndose viable o empeorando hacia necrosis, dependiendo de la intensidad del flujo sanguíneo cerebral, de la disminución del flujo sanguíneo cerebral o
del tiempo que está expuesto a esta disminución. Estos umbrales o cambios en el flujo sanguíneo cerebral no son evidenciables tan solo en términos celulares, sino que también en términos clínicos. Como ustedes pueden ver en la figura, la caída del flujo sanguíneo cerebral produce una disfunción cerebral que va a ser evidenciable por distintos métodos. Uno de ellos es la clínica, pero también existen métodos de análisis químicos y eléctricos que son capaces de demostrar la disfunción del sistema nervioso central, de la disfunción de algunas áreas del cerebro que están ya sea en necrosis, penumbra o oligoemia. Ahora, dentro de los territorios mencionados como penumbra y oligoemia, además estos cambios son transitorios si vuelve a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Este concepto será el de reperfusión. Si estas zonas son reperfundidas, funcionalmente estas zonas cerebrales pueden recuperarse y ganar función nuevamente. Como ustedes ya pueden estar imaginando, además existe una íntima dependencia entre el metabolismo cerebral, o sea, la actividad cerebral local, y los sustratos aportados por los vasos cerebrales al existir una dependencia. ¿Cuál es esta? La inervación por parte del cerebro local de los vasos que lo irrigan. Esto lleva a que las alteraciones vasculares pueden producir una reducción del flujo sanguíneo cerebral que lleva a la isquemia y que a su vez contribuye al daño cerebral. Y a su vez, al dañarse el cerebro, se va a perder la inervación eficaz y por lo tanto la capacidad de regular el flujo sanguíneo cerebral, lo que puede perpetuar y hacer más susceptible al daño a estas regiones cerebrales que ya han sido injuriadas. Esta disminución del flujo sanguíneo cerebral puede llevar a la muerte celular, especialmente en aquellas áreas de necrosis. La isquemia, como proceso, va a estar determinada por otros subprocesos como la excitotoxicidad, el aumento de la acidosis que va a perjudicar el funcionamiento de las neuronas, la liberación de radicales libres y el aumento del calcio intracelular, lo que va a llevar a muerte neuronal mediante dos mecanismos fundamentales, el de necrosis y el de muerte celular, programada como la apoptosis. Estas zonas son las que irreversiblemente serán dañadas y existirá finalmente muerte neuronal. En este gráfico se observa la relación entre el núcleo, el core del infarto, el territorio en penumbra y la oligoemia. En esta figura se muestra un cerebro de un ratón en el cual se ligó la arteria cerebral media. Y ustedes pueden ver arriba en la escala temporal de 10 minutos, 1 hora, 2 horas y 4 horas. Y pueden ver que en la medida que se mantiene en el tiempo la oclusión de la arteria cerebral media, el núcleo del infarto va aumentando. Las zonas azules van aumentando por sobre las zonas rojas y verdes y amarillas. En la medida que pasa el tiempo, va a ir aumentando la zona de infarto. Por lo tanto, lo que quiero expresar en esta diapositiva es que la isquemia es un evento dinámico, el cual va a provocarse en el cual se va a provocar más daño si no se protege la zona de penumbra, que es la zona potencialmente salvable. Y esta finalmente, si no es protegida, se convertirá en núcleo y la oligoémica a su vez se transformará en penumbra y así. Por lo tanto, la oportunidad terapéutica que tenemos en estos casos es favorecer el flujo sanguíneo cerebral de manera de cuidar la penumbra y la oligoemia, cuidar que no formen, que no caigan y no terminen formando parte del núcleo del infarto. Una vez repasados los
aspectos fisiopatológicos del accidente cerebrovascular. Repasaremos algunos aspectos clínicos en pacientes que sufren accidentes cerebrovascular isquémicos y hemorrágicos. El accidente cerebrovascular es una patología de extrema relevancia en términos epidemiológicos en Chile. Este representa la segunda causa de mortalidad prematura entre los 30 y los 69 años, esto fue en el año 2013, y el 9% de las causas de muerte en el año 2010. Y por lejos es la primera causa de discapacidad y pérdidas de años de vida saludable en personas mayores de 74 años. Tiene una prevalencia de 130 casos por cada 100.000 habitantes al año y se da en personas de en promedio 66,5 años, siendo un poco mayor la frecuencia en hombres que en mujeres. En el gráfico azul que se encuentra en la diapositiva se muestra la mortalidad a distintos tiempos evolutivos del accidente cerebrovascular. Y ustedes pueden ver que la mortalidad a 7 días va entre 10% hasta a un año a 31%, aumentando entre estas dos fechas. Es por esto que el tratamiento agudo de un accidente cerebrovascular, especialmente el isquémico, puede cambiar el destino de un paciente si se logra recanalizar el vaso y reperfundir el territorio isquémico. Además de el aumento progresivo de la mortalidad en el primer año, la enfermedad cerebrovascular provoca mucha discapacidad. Es así como el 50% de los sobrevivientes después de un accidente cerebrovascular es dependiente y el 25% de los sobrevivientes solamente asume su vida previa. En términos epidemiológicos, el accidente cerebrovascular tiene una distribución en relación a la edad. Esto es, va aumentando su prevalencia en la medida que las personas envejecen. Si ustedes ven la figura que acompaña a la diapositiva, pueden ver que la prevalencia entre personas de entre 20 y 34 años es muy baja, entre un 0,4% de la población, y en personas de mayores de 75 años llega hasta un 12% de la población. Por otra parte, el accidente cerebrovascular es más frecuente en general en hombres. En la población, como dije antes, hasta un 56% de los afectados por accidente cerebrovascular son hombres. Y esto se da especialmente sobre los 50 años. Sin embargo, en poblaciones más jóvenes, entre los 20 y los 40 años, es más frecuente en mujeres, especialmente por la influencia de las hormonas sexuales femeninas como factor de riesgo. Los factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular pueden dividirse en dos grupos, aquellos que son modificables y aquellos que no son modificables. Entre aquellos que son no modificables se encuentran fundamentalmente aquellos genéticos, la edad y la raza. Entre aquellos que son modificables, el más importante es la hipertensión arterial crónica, pero también se encuentra la diabetes mellitus, la obesidad, la dislipidemia, la presencia o antecedente de cardiopatía coronaria, el tabaquismo y otros como la hiperhomocisteinemia. Entre los accidentes cerebrovasculares existen dos grandes divisiones. Uno son los accidentes cerebrovasculares isquémicos y el segundo tipo es el accidente cerebrovascular hemorrágico. El isquémico se caracteriza por la obstrucción al flujo de sangre y por lo tanto una disminución del aporte de oxígeno y glucosa al tejido cerebral que depende de aquella arteria. Por otra parte, el accidente cerebrovascular hemorrágico se produce al romperse una arteria y provocar la salida de sangre al parénquima cerebral y o al espacio subaracnoideo. La enfermedad cerebrovascular puede dividirse a grandes rasgos en la patología isquémica,
que da cuenta de alrededor del 70% de ella, y la patología hemorrágico, que da cuenta del 30%. La isquemia se caracteriza, como hemos dicho, por la obstrucción al flujo sanguíneo y por lo tanto la disminución o el cese del aporte de nutrientes como glucosa y oxígeno. Por lo tanto, las células que dependen del flujo de esta sangre pueden morir, y los hemorrágicos se caracterizan por la salida de sangre desde las arterias hacia ya sea el parénquima cerebral o los espacios como el espacio subaracnoideo. A su vez, la patología isquémica puede dividirse en aquella que efectivamente provoca una lesión y o síntomas duraderos, como es que es la patología isquémica propiamente tal, y por otra parte también existen las llamadas crisis isquémicas transitorias, que se caracterizan por la presencia de sintomatología que es evanescente, que ocurre y luego regresan espontáneamente, habitualmente dentro de las primeras 24 horas, y o no dejan lesiones cerebrales. Y esto da cuenta de un 15 a 20% de los accidentes vasculares isquémicos. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos que tienen una lesión y que provocan síntomas duraderos, que dan cuenta del 80%, a su vez se pueden dividir según su etiología, lo que se clasifica según una metodología que se llama clasificación Toast. Esta clasificación divide en etiología embólica, que es la más frecuente, da cuenta de alrededor de un 30%, el accidente cerebrovascular isquémico lacunar, que se caracteriza por la presencia de lesiones en territorios profundos dependientes de arterias perforantes, aquellos trombóticos o aterotrombóticos, que son aquellos provocados por patología arterial, o sea, por la acumulación de placas de colesterol y el cambio en las características de la pared, de la morfología y las características de la pared, placas que pueden complicarse y dan cuenta de este accidente cerebrovascular isquémico, que se da alrededor del 20% de las veces. Y por otra parte, algunos accidentes cerebrovasculares que no tienen un origen determinado y o son criptogénicos. Con respecto a la clínica de los accidentes cerebrovasculares, esta está determinada fuertemente por los aspectos en la anamnesis, o sea, en la historia del paciente, lo que es capaz de aportar tanto él como su familia. Y está fundamentalmente destinada a determinar la presencia de uno o más de los siguientes síntomas: trastornos de lenguaje o de habla, pérdida de la fuerza muscular o de un segmento corporal, pérdida de la sensibilidad, algún estado mental alterado, trastornos visuales, cefalea, crisis convulsivas o alteraciones del equilibrio. En suma, cada uno de estos síntomas puede ser producto de la lesión de algún área del cerebro. Y es por esto que el inicio brusco de alguno de estos síntomas, a lo cual se le llama un perfil vascular, puede ser síntoma de un accidente cerebrovascular agudo, tanto isquémico como hemorrágico. Hay algunas diferencias entre los isquémicos hemorrágicos, como por ejemplo la presencia de cefalea y crisis convulsiva, son más orientadores a un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Por otra parte, el inicio brusco es común a ambos, o sea, isquemia como hemorragia. En el examen físico, por otra parte, la idea es corroborar los hallazgos en la anamnesis, y es posible constatar que existe efectivamente alguna alteración que suponga un síntoma de una lesión cerebral. Entre estas se encuentra un estado mental alterado, que puede ir desde un enlentecimiento u obnubilación hasta un grado mucho más severo, que es el coma, una alteración del lenguaje o afasia, la cual se explorará haciendo que el paciente evoque, produzca y también comprenda lenguaje. Una alteración del habla, que es distinto, que se llama disartria. Puede haber algún trastorno visual agudo, fundamentalmente trastornos de campo visual, que traduce una lesión de las cintillas y de la vía óptica,
falta de fuerza, torpeza o parálisis de un lado del cuerpo por la distribución anatómica que tienen los haces corticoespinales, falta de fuerza o pérdida de expresión de un lado de la cara, falta de sensibilidad de un lado del cuerpo, o una hipoestesia, como se llama técnicamente, o la inestabilidad o desequilibrio para caminar. Cualquiera de estos también, al igual que la anamnesis, traducen en el examen físico una disfunción de alguna área del sistema nervioso central, lo que aumenta la probabilidad de que el paciente haya sufrido una lesión permanente del sistema nervioso central. Sin embargo, si bien uno puede constatar alteraciones en el parénquima cerebral permanentes, estos síntomas y también los signos en el examen físico pueden ser evanescentes y el paciente relatarlos en la anamnesis y uno no poder constatar nada de esto en el examen físico neurológico. Esto es que el paciente en el momento de examinar es totalmente normal. Y a esto le llamamos una crisis isquémica transitoria cerebral o un ataque isquémico transitorio. Y esto tiene una importancia es muy relevante dado que traduce una difusión temporal y tiene el mismo significado que un accidente cerebrovascular en cuanto a los riesgos de tener un accidente cerebrovascular en las próximas semanas es muy alto, alrededor de un 3 a 4%. Por lo tanto, el paciente debe ser evaluado concienzudamente de igual manera que si tuviese una lesión o algún hallazgo permanente. Además de la clínica que hemos mencionado, en la evaluación de un accidente cerebrovascular agudo se utilizan imágenes del cerebro. Estas son fundamentalmente escáner o tomografía axial computada de cerebro y por otra parte puede ser también resonancia nuclear magnética. La más frecuente de todas es la tomografía axial computada de cerebro, que está básicamente dirigida a, primero, descartar una hemorragia o determinar la presencia de una hemorragia. Por otra parte, evaluar si existen ya cambios precoces o indirectos de isquemia. Isquemia es lo mismo que infarto. En tercer lugar, si existen eh, signos indirectos de oclusión arterial, como puede ser el signo de la cuerda hiperdensa, y por otra última parte, signos de edema cerebral o infartos. Estas características son extremadamente importantes en la evaluación de un infarto, ya que permiten seleccionar pacientes para tratamientos agudos en accidente cerebrovascular isquémico. En esta diapositiva podemos ver una tomografía axial computada de cerebro de un paciente a la izquierda con características normales, donde se puede ver en los espacios subaracnoideo, que son aquellos espacios más negros dentro del cráneo, y por otra parte la presencia del parénquima cerebral propiamente tal. En la figura de la derecha se puede observar la presencia de una zona, una gran zona, que está más de un color gris más oscuro, que tiende hacia el negro, ¿cierto? Y que está rodeado por esa línea punteada naranja que da cuenta, eso es un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular isquémico. Esa es la morfología o es cómo se observa en una tomografía axial computada los infartos, lo que dista bastante de la imagen que veremos a continuación, que es una hemorragia. Esta imagen nos permite diagnosticar patología isquémica versus hemorrágica. En esta diapositiva podemos observar también a la izquierda un cerebro de características normales y en la imagen de la derecha una zona blanca que le llamaremos técnicamente hiperdensa en el cerebro y dentro de los ventrículos cerebrales. Así es como se ve en estas imágenes la hemorragia aguda. Esta característica de hiperdensidad, de verse tan blanca, nos permite saber y reconocer rápidamente las hemorragias y de esa manera no someter
a los pacientes a tratamientos agudos que pueden provocar más hemorragias aún. Por lo tanto, es una de las características más importantes de la evaluación por imágenes en las primeras horas de un accidente cerebrovascular isquémico. Por otra parte, se ha hecho cada vez más relevante el reconocer dentro del cerebro las arterias que han sido afectadas o la arteria que está ocluida, de manera de evaluar la necesidad de ir a desobstruir aquella arteria para mejorar el desenlace de los pacientes. Esta evaluación se hace fundamentalmente a través de secuencias angiográficas, ya sea en escáner o en resonancia, que permiten conocer cuál es la arteria obstruida. En la imagen podemos observar un angio-TAC de cerebro, el que muestra la presencia de las arterias o la ausencia de una de estas. Ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, en la flecha, está señalando la ausencia de una de las arterias cerebrales anteriores y por lo tanto, al observar este falta de hiene con contraste, uno puede diagnosticar que ahí está el trombo y por lo tanto puede indicar tratamiento para desobstruir esa arteria. La tomografía axial computada no es la única imagen que puede utilizarse, también existe la resonancia nuclear magnética de cerebro. La resonancia nuclear magnética de cerebro tiene la ventaja de ofrecer imágenes multimodales que permiten tomar una decisión acerca de cuál es el volumen de infarto, cuáles son las zonas que pueden estar en riesgo de infartarse más adelante y también conocer las arterias, al igual que la angiotac. Esta información vascular y del tejido cerebral adicional aporta más información con la cual pueden tomarse mejores decisiones. Sin embargo, tiene algunos conflictos, como son la prolongación del examen es bastante más largo que un escáner y que no existe en todas las unidades hospitalarias. Por otra parte, el uso de estas tecnologías de imágenes multimodales permiten definir mejor la selección de los pacientes para el tratamiento. Entonces podemos definir mejor a quién, en qué momento, en qué centro y qué es lo que estamos buscando. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Es fundamentalmente una zona de penumbra, que la definimos anteriormente en diapositivas anteriores, que es aquella zona que sigue con irrigación, pero irrigación disminuida, menor a lo normal y que está en riesgo de ir hacia necrosis si es que no se le preserva. En esta diapositiva se puede observar cómo son las características de la resonancia nuclear magnética de cerebro y las imágenes multimodales. En la figura de la izquierda puede observarse una secuencia de difusión por resonancia, la que permite observar el núcleo del infarto, lo que es la zona de isquemia propiamente tal, y por lo tanto el cerebro que está en necrosis y que es irreversible, ya está irreversiblemente dañado. En la imagen del centro se puede observar la zona del cerebro que está en riesgo de caer en isquemia en el gráfico de colores. Aquellas zonas que están negras son las zonas que no están siendo irrigadas. La zona que está dibujada en rojo tiene una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto es la zona de penumbra. Y las zonas en verde son aquellas zonas que están oligoémicas. Por lo tanto, en la figura de la derecha pueden observar que la sustracción de las zonas verdes, rojas y negras menos la zona negra dan cuenta de la zona de penumbra. O sea, las zonas que están en riesgo son las zonas rojas, que son aquellas que tienen más disminuido el flujo sanguíneo cerebral, y si empeoran aún más las condiciones del paciente, como por ejemplo la hipotensión sistémica durante el accidente cerebrovascular, al perderse la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, pueden empeorar también las zonas en verdes. Por lo tanto, lo que buscamos en el tratamiento agudo del accidente cerebrovascular es proteger aquellas zonas que todavía no han caído en necrosis, pero que son susceptibles
decaer, y a esto le llamamos penumbra. Es aquí cuando los conceptos que revisamos al principio de la clase se hacen realidad en la práctica clínica. En esta diapositiva se observa cómo son en realidad las imágenes que evaluamos en el contexto de accidentes cerebrovasculares isquémicos, imagen por resonancia nuclear magnética del cerebro. En la figura de la izquierda arriba, en blanco se observa la imagen del infarto cerebral propiamente tal en las zonas profundas del hemisferio izquierdo. Recuerden ustedes que las imágenes están invertidas, por lo tanto al lado izquierdo de la figura está el hemisferio derecho y en el lado derecho de la figura está el hemisferio izquierdo. La lesión blanca de la imagen de arriba a la izquierda es el infarto propiamente tal. En la figura del centro, arriba, puede observarse que el hemisferio derecho, que está a la izquierda de la figura, está de un gris que es bastante más oscuro que el del lado o lo que corresponde al hemisferio izquierdo, que está bastante más blanquecino. Ese es el trastorno de perfusión real, y si uno hace la diferencia entre el trastorno de perfusión, los territorios que están más blanquecinos, menos, restándole la zona de infarto que vemos en la figura de la izquierda, se puede observar que toda la diferencia que existe entre ellas, entre estas dos figuras, es la zona de penumbra. En este paciente, por lo tanto, existe una gran cantidad, un gran volumen cerebral que podría ser rescatado en caso de poder abrir la arteria que está obstruida. ¿Y cuál es esta arteria? En la figura de la derecha se puede observar, podemos ver que, que ahí está obstruida porque hay una ausencia de representación de la arteria cerebral media izquierda. Ustedes pueden ver que son completamente distintas un lado, el hemisferio derecho, que el hemisferio izquierdo. Y abajo se puede ver en una secuencia FLAIR la lesión blanca del centro del cerebro, es aquel que el infarto que está constituido, pero el resto del cerebro se ve bastante normal. Por lo tanto, la evaluación de toda esta imagen dice que tenemos un infarto chico determinado por la imagen por difusión arriba a la izquierda, tenemos una zona en riesgo muy importante en el hemisferio izquierdo y que existe una gran zona de penumbra determinada por la diferencia entre la imagen del centro y la de arriba a la izquierda. ¿Cuál es la arteria culpable? La arteria cerebral media izquierda que está obstruida, que se ve en la representación de una angiografía por resonancia nuclear magnética, y también observamos que el resto del parénquima cerebral está viable en la imagen inferior. Por lo tanto, este es un paciente ideal para ser tratado, pues el volumen de infarto es bastante pequeño y hay muchas zonas de cerebro que rescatar que están en penumbra y que son perfectamente viables aún. ¿Cuáles son los tratamientos que es posible ofrecer a este tipo de pacientes? Estos están incluidos dentro del manejo agudo del accidente cerebrovascular isquémico y es lo que llamamos trombolisis, y ahora últimamente también utilizamos trombectomías, o sea, el retirar los trombos de las arterias obstruidas. Según lo que aprendimos en las primeras diapositivas de esta clase, cualquier tratamiento dirigido a restablecer el flujo sanguíneo y por lo tanto el aporte de glucosa y oxígeno deben ser lo más rápido posible, dado que el cerebro tiene una alta tasa metabólica y se requiere una gran cantidad de glucosa y oxígeno para funcionar normalmente. Por lo tanto, entre más precoz se instale el tratamiento, el pronóstico es mejor. Los tratamientos orientados a restablecer este flujo han demostrado clínicamente mejorar el pronóstico funcional de los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico y deben ser realizados en centros hospitalarios con personal y equipos adecuados. A esto le llamamos una unidad cerebrovascular, de manera de obtener los mejores resultados posibles. Existen fundamentalmente tres tipos de tratamientos que pueden realizarse en el contexto de un accidente cerebrovascular isquémico agudo.
En primer lugar, se puede acceder a una trombolisis endovenosa, lo que es la inyección de un fármaco que produce una gran lisis de los trombos. Este fármaco es el activador del plasminógeno tisular recombinante y se encuentra en una gran cantidad de centros hospitalarios y servicios de urgencia, por ejemplo, a nivel país. Por otra parte, la segundo y tercero son los tratamientos intraarteriales y los que combinan, en tercer lugar, los mecanismos endovenosos más intraarteriales, a lo que le decimos trombolisis mixta. Los métodos intraarteriales, ustedes pueden ver que existen más de uno, sin embargo, lo que utilizamos últimamente son los stent retrievers, que es básicamente un canastillo que permite tomar el trombo que está ocluyendo la arteria y retirarlo junto al catéter. Y los métodos mixtos lo que hacen es combinar la inyección del trombolítico, del RTPA, más el uso de estos canastillos. Entonces, en resumen, usamos tres tipos de tratamientos: la trombolisis endovenosa, la trombectomía o tratamientos intraarteriales y la combinación de ambos. Para la selección de los pacientes usamos imágenes de cerebro, fundamentalmente tomografía axial computada o resonancia nuclear magnética de cerebro, y utilizamos un medicamento por vía endovenosa, que también puede utilizarse por vía intraarterial directa, que es el activador del plasminógeno tisular recombinante o RTPA. En esta diapositiva se puede observar cuál fue la trayectoria de la evidencia, o sea, de los estudios clínicos que dieron cuenta de la utilidad de los tratamientos en el accidente cerebrovascular isquémico agudo. El primer estudio clínico que demostró la utilidad de fármacos que mejoraban el desenlace de los pacientes fue en el año 1995 el estudio NINS, que demostró que el uso de RTPA antes de 3 horas del inicio de los síntomas mejoraba la evolución de los pacientes. Posterior a esto vinieron años de otros estudios sin que fueran estos exitosos, sin embargo fueron bastante útiles para la comprensión de las características de los pacientes que requerían y eran susceptibles de beneficiarse de estos tipos de tratamientos, hasta el año 2015 en que se produce una gran revolución en el cuidado de estos pacientes debido a la demostración de la utilidad de métodos intraarteriales en el manejo del accidente cerebrovascular producto de la oclusión de una arteria mayor cerebral, una arteria proximal como la arteria cerebral media o la carótida terminal. Y estos estudios demostraron lo que estamos haciendo actualmente, que es ventanas de hasta 6 horas de evolución. Sin embargo, en el año pasado, se publicaron otros 2 estudios que demostraron que más allá de las 6 horas también es factible, seleccionando bien a los pacientes, beneficiar a algún subgrupo y por lo tanto impactar positivamente en el desenlace. Por lo tanto, en este momento somos capaces de evaluar a pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos en evolución hasta las primeras 24 horas. Pensamos que son susceptibles de ser tratados y eventualmente hasta 24 horas es razonable tratarlos y pueden beneficiarse. Esto es extremadamente relevante, ya que la población debe estar informada de este potencial beneficio y por lo tanto deben consultar prontamente. Así como revisamos en las primeras diapositivas de la clase, el tiempo es fundamental para que no se sumen nuevos territorios que estaban en penumbra a la zona necrótica. Por lo tanto, siempre el consejo es consultar lo antes posible tras el inicio de síntomas sugerentes de accidente cerebrovascular
independiente de que se crea que sea isquémico o hemorrágico, ya que esto solo puede conocerse a través de imágenes. En esta diapositiva quiero mostrarles que si bien en la diapositiva anterior ya mencionamos que estamos utilizando ventanas de tratamiento hasta 24 horas, en la figura pueden ustedes ver cuál es el efecto del paso del tiempo en el eje de las X versus el beneficio de los tratamientos para el accidente cerebrovascular agudo en el eje de las Y. A medida que se prolonga el tiempo desde el inicio de los síntomas, el beneficio va disminuyendo. En este caso, se está representando el beneficio de la trombolisis endovenosa con solo RTPA inyectado endovenoso en distintos tiempos. Y ustedes pueden ver que alrededor de los 270 minutos el beneficio se extingue. Por lo tanto, esto hace énfasis en la necesidad de realizar este tipo de tratamiento lo antes posible y de evaluar bien y seleccionar bien a los pacientes, dado que la probabilidad de un resultado favorable disminuye al retardar el inicio de la infusión del RTPA. Luego, podríamos preguntarnos si cambia la probabilidad de beneficio según otras variables y la respuesta es que sí, que es necesario evaluar otras variables como por ejemplo la presencia o ausencia de una arteria mayor ocluida, de la oclusión de una arteria mayor, ya que la probabilidad del tratamiento endovenoso con RTPA de abrir una arteria proximal ocluida es alrededor de un 25%, por lo tanto es mucho más beneficioso o representa un mejor tratamiento el tratamiento intraarterial cuando existe una arteria mayor ocluida. Por otra parte, como vimos anteriormente, identificar las zonas que están en oligoemia y en penumbra es extremadamente importante para determinar cuáles son los territorios que existen en riesgo y por lo tanto cuál es el potencial beneficio del tratamiento. Por otra parte, es extremadamente relevante también conocer el volumen ya infartado, ya que mayores volúmenes se asocian a mayor riesgo de hemorragia por el uso de tratamientos trombolíticos y o por reperfusión. Para seguir haciendo énfasis en el tiempo, en esta tabla ustedes pueden ver en la segunda columna, en distintas categorías de tiempo de tratamiento, cuál es el número necesario a tratar y en la última columna el número necesario para dañar. El número necesario a tratar está definido como el número de pacientes que debes tratar, en los cuales debes realizar el tratamiento para obtener un beneficio. En este caso, entre 0 y 90 minutos se necesita tratar a 3,6 pacientes para obtener el beneficio de discapacidad nula o mínima después de 3 meses. Si ustedes observan, entre 271 minutos y 360 minutos se requiere tratar a prácticamente 19 pacientes para obtener el mismo beneficio. Ahí está el efecto del tiempo y esto es porque en la medida que pasa el tiempo se van sumando territorios que estaban en penumbra y en oligoemia a las zonas de necrosis por la falta de glucosa y oxígeno. Por otra parte, ustedes pueden ver que en la medida que uno avanza en los tiempos después de tratamiento, disminuye el número necesario de pacientes para dañar. ¿Por qué? Porque al sumarse nuevos territorios a las zonas necrosadas tienen más riesgo de sangrado. En esta diapositiva se puede ver cuál es el efecto del tratamiento en el accidente cerebrovascular. En la figura de la izquierda se puede ver un personograma, esa es la forma en que se llama esta disposición, en la cual hay 100 personas y trata de identificar aquellos que van a tener buena evolución y aquellos que van a tener mala evolución. Esto se realiza a través de una escala que se llama ranking modificado y que lo que hace es clasificar a las personas según su dependencia o independencia funcional. Es así como, por ejemplo, el ranking 0 es una persona que está completamente asintomática después de un accidente cerebrovascular
O el ranking 1 es con mínima discapacidad, mínimos síntomas, pero hace una vida completamente normal. Estos son buenos desenlaces, 0, 1 y 2. Mal desenlace significa ranking 3, 4, 5 y 6, siendo 6 la muerte. El 3, el 4 y el 5 son personas que quedan dependientes y en los últimos 2, 4 y 5 son aquellos que están postrados en cama y totalmente dependientes de la actividad de la vida diaria. En el gráfico de la izquierda se puede observar que de 100 personas que sufren un accidente cerebrovascular, aquellos que están en verde tendrán una buena evolución, o sea, son ranking 0, 1 y 2. Y los que están en rojo pueden identificar los que mueren y los que quedan discapacitados. Ustedes pueden ver cómo cambia la proporción de personas que están en rankings mejores, o sea, 0, 1 y 2, versus los que están en rojo, 3, 4, 5 y 6, en la medida que los sometemos a tratamientos más intensivos para el accidente cerebrovascular. Ahora, la utilización de tratamientos más intensos, más agresivos, como por ejemplo la trombectomía y trombolisis endovenosa, depende también de la identificación de una arteria mayor involucrada. No es solamente un accidente cerebrovascular, sino cuál es la arteria que está involucrada. Entonces, lo que se muestra en estos gráficos es que los pacientes que son sometidos a tratamientos para el accidente cerebrovascular, tanto trombolisis endovenosa como trombectomía más trombolisis endovenosa, tienen un beneficio evidente en relación a que una mayor proporción de pacientes, de personas, quedarán independientes después de 3 meses del accidente cerebrovascular. Y llegando al final de la clase, quisiera recordar que en el accidente cerebrovascular isquémico, luego de la oclusión de un vaso, los principales factores que determinan el desenlace del tejido, que finalmente va a representar las secuelas y por lo tanto el desenlace del paciente, son la duración de la oclusión del vaso y el flujo sanguíneo cerebral regional, el cual van a aportar los sustratos como en forma de glucosa y oxígeno para que el cerebro funcione normalmente. Por ende, llevando la fisiopatología a la práctica clínica, si, si su paciente sufre de alguna condición que determine una disminución local o difusa del flujo sanguíneo cerebral, el principal objetivo debe ser restituir lo antes posible la llegada de oxígeno y glucosa a ese tejido, por el mecanismo que sea. En este momento, los mecanismos o los tratamientos aceptados y más recomendados para el accidente cerebrovascular agudo isquémico son la trombolisis y la trombectomía mecánica, permitiendo, por lo tanto, que las personas tengan menores volúmenes de infarto, por lo tanto, más cerebro remanente y por lo tanto, mejor desenlace clínico. Muchas gracias.